a Óscar Ocampo. Con el gusto de saludarte, Óscar, bienvenido. Como siempre, muchísimas gracias. Oye, me gustaría, antes de ahondar en el tema de la energía y cómo viene esto, dame una impresión de este primer día, 4 de marzo, con la entrada de los aranceles, que impacta todo. Yo escuchaba unas declaraciones de una reacción, por ejemplo, del gobierno de Canadá, el primer ministro de Ontario, que inclusive ya Canadá le va a poner aranceles a la energía que le vende Estados Unidos. Y bueno, pues el día de hoy es casi hashtag aranceles. ¿Qué opinión te merece antes de entrar al tema de la energía? Que también me parece importante conocer tu opinión al respecto, Óscar. Gabriel, antes que nada, encantado de platicar contigo toda esta tarde. Efectivamente, la imposición de aranceles impacta toda el comercio que tiene México, Estados Unidos y Canadá, no todo el comercio a nivel América del Norte. ¿Y en qué medida va a impactar, por ejemplo, al sector energético? Va a depender mucho de cuánto dura esta imposición. Por ejemplo, en la parte de gas natural, que somos un importador muy importante de gas natural de Estados Unidos, lo más probable es que no haya un impacto, porque a ambas partes les conviene, ¿no? Por una parte, México necesita ese gas para funcionar, ¿no? Para que funcionen las industrias, para la generación eléctrica, y por otro lado, Estados Unidos requiere colocar ese gas, ¿no? Que de lo contrario tendrían que quemarlo prácticamente. Así es que por esa Claro. parte el riesgo es relativamente bajo. En la parte de petróleo, una de las exportaciones de petróleo que, aunque se han reducido de forma importante en los últimos años, siguen siendo significativas. Más o menos estamos hablando de 400,000 barriles diarios que se van a Estados Unidos. En este momento todavía es pronto para un impacto porque son contratos que ya están firmados, transacciones que ya están en curso. Así es que si los aranceles duran relativamente poco, probablemente veríamos un impacto menor. Si se prolonga, ya estaríamos teniendo una Ujú. conversación distinta. Ahora hay que esperar al domingo, que el plazo que dio de alguna manera el gobierno de la presidenta Sheinbaum para negociar una salida de estos aranceles o, en su caso, el Las domingo medidas. en el mitin del Zócalo anunciar las represalias, ¿no? Pero eso, esto puede cambiar día con día. Sí, totalmente, el día a día, ¿no? El día a día. Independientemente, yo leía la nota del primer ministro de Ontario, Doug Ford. Sobre todo me llamó mucho la atención los dichos y la reacción. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. El ministro de Ontario se quiere vengar. Literalmente vamos a hacer, dice, hacer sentir dolor a Estados Unidos. ¿Qué diferencia? Y sobre todo en estos rubros energéticos, en donde el precio internacional del mercado fluctúa y no depende de ti, no depende del gobierno, puede pasar cualquier cosa. La estrategia, pues al parecer, contener, digamos, cabeza fría y serenidad en esta materia de energéticos, también consideras que es buena, Óscar. En todos sentidos, la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido correcta, ¿no? No adelantarse a los tiempos, actuar con cabeza fría. Hace un mes, por ejemplo, mientras Canadá anunció inmediatamente su lista de represalias, México correctamente no las anunció, se esperó a que fuera un hecho consumado, no llegó en ese momento, y ahora también creo que es correcto que se dé un plazo para el diálogo. El jueves el presidente Trump platicará con la presidenta Sheinbaum, y en Ujú. ese sentido creo que es correcto no adelantar las cartas que tiene el gobierno mexicano para jugar en este caso. Bueno, pues ahí dejo el tema, que insisto, es una discusión que se está dando y que hoy, pues parecería el día de los aranceles. Ese es el día de los aranceles y bueno, ya veremos cuánto tiempo se va a extender. Ahora, regresando a la reforma energética, no puedo hablar de esto, de cómo se ha venido desarrollando en medio de toda esta discusión que se da con los aranceles. ¿Ha sido positiva la implementación? ¿Ha sido rápida? ¿Ha sido, digamos, tropezada? ¿Cómo la has visto en estos cambios, en este desmantelamiento de lo que en su momento se consideró la reforma energética? Luego se viene el desmantelamiento, se aprueba ya la reforma de la industria eléctrica. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Cómo se ha venido viendo, Óscar? Si nos remontamos a la reforma constitucional del año pasado, que en esencia son dos cambios centrales, ¿no? El primero es quitar el ánimo de lucro de las empresas productivas del Estado, y el segundo, el concepto de la prevalencia de la CFE sobre los competidores privados. Partiendo de esos dos grandes cambios,
la pista de aterrizaje que se logró con las leyes secundarias es un esfuerzo serio para aterrizar estos dos cambios. ¿Y a qué me refiero con un esfuerzo serio? Por ejemplo, en la parte eléctrica se mantiene el mercado eléctrico mayorista, se mantiene el orden de prelación de energía de la red, lo que se conoce como el despacho eléctrico, que bajo el esquema actual te incentiva Ujú. a la reducción de costos. Se, se crean nuevas figuras como las asociaciones mixtas, que no son otra cosa que asociaciones público-privadas que de alguna manera le permiten a la CFE diversificar el riesgo financiero. Se crean estos contratos de largo plazo para venta de energía a la CFE. Todo esto abona a que CFE mantenga la prevalencia sin que incurra en el gasto de capital que necesitaría y el gasto de operación que requeriría para por sí misma generar toda la energía que implicaría el 54%, ¿no? Así es que eso, sumado a la preservación del mercado, a las posibilidades de inversión privada, probablemente sean incentivos adecuados para la inversión en la generación eléctrica, en el sistema eléctrico. Ahora, el reto te diría que rebasa a las leyes secundarias. Lo más importante ahorita es la incertidumbre que te genera ni siquiera los aranceles. La elección judicial, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la Suprema Corte? ¿Qué va a pasar con el Poder Uf, Judicial? Ahí está quizá la principal fuente de incertidumbre y eso al final del día va más allá de las leyes secundarias. Un poco lo mismo en la parte de hidrocarburos. Al final ya. se le otorga una prevalencia a Pemex, una prioridad en la asignación de nuevos campos. Únicamente como excepción se podrán licitar campos que ahora ya no lo hará la Comisión Nacional de Hidrocarburos en colaboración con la Secretaría de Energía, sino únicamente lo hará la Secretaría de Energía. Pero igual es positivo que se mantienen ciertos mecanismos, ciertas figuras para la inversión privada, ¿no? Porque pensar que Pemex y CFE pueden con todo el paquete, ni Pemex, ni CFE, ni ninguna empresa en el mundo tendría por qué poder con los retos que requiere este país, ¿no? Que al final se trata de diversificar fuentes de financiamiento, diversificar riesgo operativo y queda la incógnita, por ejemplo, de cómo va a funcionar la Comisión Nacional de Energía, bajo qué procedimientos otorgarán los nuevos permisos, cómo va a decidir, por ejemplo, la Secretaría de Energía, que ahora será quien regule los permisos de importación de gas natural, también regulará los permisos de importación de combustibles, bajo qué criterios, se va a beneficiar indebidamente a Pemex o no. Todos Ujú. esos son elementos que se irán vislumbrando en las siguientes semanas y meses conforme Claro. se promulguen estas reformas, se aprueben reglamentos y más normativa, pero de entrada hay margen para la inversión, hay margen para nuevas inversiones, tanto público como privada. Claro. Oye, a principios del mes de febrero hay que recordar que se presentó este anuncio del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2020 y 2030, perdón, y se anunciaron más de 22 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura, que es en cierta medida pues cómo quieres lograr que este 54% de despacho eléctrico se entregue bien, llegue a donde tenga que llegar, se pueda cobrar la energía que se tenga que cobrar o que se esté consumiendo realmente. Y si no hay inversión, 22 mil millones de dólares sigue siendo un anuncio importante, independientemente, Oscar, independientemente de la incertidumbre que haya aranceles y Poder Judicial. Ahorita preguntabas, bueno, ¿qué va a suceder con el Poder Judicial? Pues ya lo veremos, pero lo más probable es que pues, haya sido colonizado por ciertos intereses político-electorales, pero bueno, eso ya lo veremos. Oscar, este anuncio del plan sigue siendo atractivo, sigue siendo viable, teniendo en cuenta que pues una cosa fue el anuncio a inicios de febrero y otra cosa es hoy, 4 de marzo, Oscar. En el fondo, el destino de México sigue dependiendo más de sí mismo que del exterior. O sea, si México apuesta por ser competitivo, por generar un entorno predecible para la inversión con certidumbre jurídica, que si tienes un problema te puedas defender ante un poder judicial independiente, con regulación independiente, México tiene todo para ser atractivo a la inversión, independientemente de los aranceles y del ruido que vamos a escuchar desde Washington, D.C. durante los siguientes años seguramente. Al final el destino de México está en sus manos, ¿no? Y en ese sentido, si México hace las cosas bien, si el gobierno mexicano hace las cosas bien,
no tendría por qué haber perdido atractivo. O sea, el plan ambicioso que es de los 22 mil Claro. millones de dólares en nueva inversión de capacidad de generación, más 7 mil millones de dólares en transmisión, más casi 3 mil en distribución, no tendría por qué ser inviable, Sí. más o menos viable de lo que era hace un mes. Sí, totalmente. Esperemos que así sea y sobre todo inversiones de gas natural, parques eólicos, plantas de energía, de generación de energía. Muy, muy interesante esto. Y como bien dices, pues si fue atractivo a inicios del mes de febrero, que siga siendo atractivo a inicios del mes de marzo. Óscar Ocampo, coordinador de energía del INCO, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Bien, nosotros Encantado, Gabriel. vamos a una Bonita breve tarde. pausa y regresamos.